El libro de Números, los primeros capítulos, comienzan con un censo, con la ubicación de las tribus en torno al tabernáculo, que eso ya no sé si yo alguna vez lo mencioné, creo que sí, lo mencioné cuando hablábamos acerca del tabernáculo, la ubicación, pero pues en ese momento no era como adecuado para hablar de ese tema en particular porque Éxodo no lo habla. Quien habla de este tema puntualmente es precisamente el libro de Números, no Éxodo. Y en esos primeros capítulos vamos a ver cómo el Señor le dice al pueblo, miren eso tan interesante, el Señor no solo tuvo lujo de detalles al decir cómo se construía el tabernáculo, sino que también tuvo un lujo de detalles para decir cómo iban a ir las tribus ubicadas en torno al tabernáculo. Y me gustaría que en primera instancia meditáramos en la fotografía que están viendo allí, porque si ustedes se van a dar cuenta, el tabernáculo está en blanco y negro y alrededor hay unos cuadritos que son como naranja. Esas son las secciones de la tribu de Leví. Tengan en cuenta esto. Leví tenía al interior, la tribu de Leví, ustedes saben que es la tribu que tiene a cargo el sacerdocio, los levitas. Dentro de los levitas habían ciertas secciones de familias de los levitas que estaban encargadas particularmente de una labor dentro del tabernáculo. Entonces, algunas de esas familias iban a estar ubicadas en algunos puntos cardinales. Eso lo voy a decir durante la clase del día de hoy. Ahora, en la parte exterior, en colores verdes, amarillos, azules y grises, están ubicadas las otras tribus, las que no eran de la tribu de Leví, pero que también estaban ubicadas. Entonces, en primera instancia, el Señor nos dice en este libro cómo iban a ir ubicadas las tribus en torno al tabernáculo. Pero también nos va a decir cómo era el orden de marcha. La semana pasada nosotros hablábamos de que la peregrinación desde el monte Sinaí, o bueno, desde la misma salida de Egipto hasta la tierra prometida, no era más de 2 semanas, o sea, no era un recorrido largo, pero les tomó a ellos 40 años. Esto, creo que Elizabeth preguntaba la semana pasada por qué esto, porque precisamente el Señor era el que determinaba cuándo ellos marchaban, cuándo se detenían. En ese punto de cuándo marchaban y cuándo se detenían, cuando la nube se movía del tabernáculo o la columna de fuego, porque eso podía ser de día o de noche, acuérdense que la presencia de Dios de día era como una nube, pero de noche era como una columna de fuego. Entonces, en el momento en que se movía, ya sea la columna o la nube, dependiendo si era de día o de noche, las tribus no se podían mover como a ellas les parecía, sino que el Señor ordenó, y esto se lo dijo a Moisés cuando le entregó la ley, pero lo explica puntualmente es en el libro de Números Moisés. Explica cómo iban a estar ubicadas las tribus en torno al tabernáculo, pero también cuando marchaban, cuando se movía la nube o la columna, en qué orden iban a marchar. Y vamos a darnos cuenta que marchaba una sección de los levitas y seguido unas tribus, luego otra sección de los levitas y luego otras tribus. Esto lo voy a explicar también en detalle. El libro de Números, en los primeros capítulos, también nos explica, o más bien nos deja ver, el primer censo que hubo en Israel, en el pueblo de Israel en el desierto. La semana pasada hablábamos de que el libro de Números fue cambiado, porque el libro realmente en el original se llama En el desierto, es la historia en el desierto. Pero se cree que la Vulgata Latina le cambia el nombre, que es una traducción latina de las escrituras. Se cree que le cambia el nombre al libro y le pone números porque este libro comienza con un censo y termina con un censo. Y esto también lo vamos a explicar durante el estudio que vamos a tener, pues, específico de esta materia. Ahora, me gustaría que antes de entrar a explicar todos estas situaciones, me gustaría que analizáramos algo, mis hermanos. Nuestro propósito con el estudio que estamos teniendo es ver la necesidad que tiene el hombre o la humanidad de un Salvador y que el Señor ha dispuesto, Dios mismo ha dispuesto un plan de salvación, un Salvador. Pero lo que nos queda claro durante lo que hemos estudiado este tiempo
es que Dios es el que determina las condiciones en que el pueblo o las personas de la humanidad, uno, se acerquen a Él, como lo vimos en Levítico. Dos, cómo era necesaria una ley para organizar al pueblo de Dios, como lo vimos en Éxodo. Pero también que es como Dios determina, no como el hombre determina, y eso lo vimos en Génesis. Siempre ha sido Dios el que ha determinado cómo se relaciona con el hombre. No es el hombre el que determina cómo se relaciona con Dios, eso lo vimos en Génesis, con las diferentes clases de pacto que hay en las relaciones que ha tenido Dios con el hombre. Vimos un pacto de obras y luego vimos el pacto de gracia, cómo se dividía o cómo se podía ver esa revelación progresiva del pacto de gracias en el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés. Y ahora seguimos meditando en el pacto con Moisés o el pacto sinaítico en todos estos libros que son los 5 primeros libros de la ley. En particular, el cuarto libro de la ley es Números. Esto entonces lo podemos ver hoy de manera brillante y de manera maravillosa con la clase que vamos a tener el día de hoy. Dios está determinando aún cómo acampaba el pueblo en torno a la presencia de Dios. No solo como vimos en el libro de Levítico, cómo se debían presentar para ofrecer sacrificios, estar ceremonialmente limpios, o si rompían esas reglas, se encontraban ceremonialmente impuros y no podían acercarse a la presencia de Dios, sino que también Dios les va a decir puntualmente cómo acampaban en torno a Él. Aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, algo maravilloso, y es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios no de confusión, sino siempre ha sido un Dios de orden. Miren esa fotografía tan maravillosa. Luché para encontrar una imagen como la que están viendo. Pero eso nos deja ver entonces, mis hermanos, es Dios el que determina las condiciones en que aún el pueblo se establecía enfrente de él. Ahora, vamos a ver hoy desde el capítulo 1 al capítulo 10 todos estos detalles. Se relatan los hechos de Sinaí poco antes de la partida del pueblo israelita hacia Cádiz. Esto está sucediendo en el desierto del Sinaí. Y ellos especifican determinadas ordenanzas y censos relativos a las diferentes tribus. Acuérdense que el Señor en el Sinaí le entregó, hizo pacto con el pueblo, es el pacto que se conoce como el pacto sinaítico o pacto con Moisés, les entregó la ley y también allí fue donde se erigió, donde se levantó el tabernáculo bajo especificaciones estrictas del Señor. En el Sinaí es donde sucede el primer censo que les hacía mención, donde el Señor empieza a contar los hombres de 21 años para arriba que pueden hacer parte del ejército, personas que pueden ir a la batalla. Esto de estar en el Sinaí duró un año. Y por esa razón se van a narrar esta serie de situaciones cuando ellos van a partir, porque el libro de Números comienza cuando se hace el censo y ellos parten de Sinaí. Todo lo que vimos en Éxodo y todos los pormenores de Levítico, que sencillamente es un relato de la ley que se les entregó en el Éxodo, terminan con la partida del pueblo desde Sinaí hasta otro punto. Les repito, la Septuaginta cambia el libro en el desierto por números, por lo que les decía, porque el libro comienza con un censo y termina con un censo. Ahora, lo tremendo del asunto es que Dios les va a decir cómo van a estar ubicados en torno al tabernáculo. Ellos tenían que obedecer esto de manera estricta. Entonces, ¿cómo estaba el campamento de Israel ubicado? Dios manda en primera instancia un censo de toda la comunidad de Israel según sus clanes y familias. De hecho, en el libro de Números, en el capítulo 1, entramos con una genealogía y una descendencia allí. Ahora, en el mundo antiguo no existía una ciencia exacta para contar a las personas. Eso se llama densidad demográfica. Eso no aparecía en las escrituras antes de esta situación, y mucho menos en el mundo antiguo. Por lo tanto, parece que uno de los fines del censo era proveer una lista militar de aquellas personas que eran elegibles para poder hacer parte de las filas del ejército, para servir cuando las tribus fueran llamadas a la guerra.
Se trataba de organizar un cuerpo de defensa y adiestramiento debidamente para cuando tuvieran que enfrentar a otros pueblos enemigos. Hay algunas personas que pueden decir, bueno, ¿por qué el Señor manda, por ejemplo, hacer un censo en esta oportunidad y todo bien? ¿Y por qué el Señor se enoja tanto con el censo, por ejemplo, que hizo David? Si algunos han leído la Biblia en los libros donde aparece en Segunda de Samuel o en otras ocasiones, en otros libros donde aparece que Dios les desagradó profundamente el censo que hizo David. Uno dice, bueno, ¿por qué aquí sí y allá no? Mis hermanos, por los motivos. Se cree que David se enorgulleció tanto que él quería saber sobre cuántas. Y miren cómo es de importante las intenciones hacer algo. Ahora, Dios no le había mandado. Y ustedes si van a ese texto y van allí donde sucedió esto, lo busquen. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Al Señor le desagradó tanto los motivos por los cuales lo hizo David, como el hecho de que Dios no le había mandado. Y aquí vuelvo y recalco, mis hermanos, lo importante que es que el pueblo estuviese enteramente sujeto a lo que Dios le decía. Y ellos tenían que hacer lo que Dios les decía y no ponerse de creativos a imaginarse cosas, a hacer cosas que Dios no les había mandado. Hay personas que tienen las mejores intenciones, y vamos a verlo aún en las escrituras, personas que tenían las mejores intenciones, pero cometieron los errores más catastróficos. Ustedes leen esto en los pasajes donde sucedió con David del censo, murió mucha gente, al punto que David le dice a Dios, quítame la vida, fui yo el que pecó, no este pueblo, por favor, ten misericordia. El Señor detiene el amor. Entonces es importantísimo que esto quede claro, ellos lo están haciendo, Moisés lo está haciendo, porque el Señor se los ha mandado. Es un hecho, estas personas iban a encontrarse en la tierra prometida y allí van a tener que pelear para tomar la tierra, esa tierra no estaba desocupada. Ahora, ni les iban a dejar llegar a la tierra, porque vamos a darnos cuenta, en el mismo libro de Números también se relata cómo se levantan reyes en el camino hacia la tierra prometida. Se levanta Moisés a pelear contra estos pueblos paganos, entre ellos, por ejemplo, Amalek, y va a ser algo tremendo el respaldo de Dios sobre un pueblo como el de Israel. Era por esa razón que era necesario un censo, para que ellos supieran qué personas podían ser reclutadas para ir a la guerra. El recuento ordenado por Dios obedecía también a otras razones, no solamente las razones de levantar un ejército y ya. En primera instancia, y me parece uno de los motivos más importantes de este censo, era mostrarle a todo el pueblo que Dios había cumplido con la promesa que le había hecho a Abraham en Génesis. Haré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré bendición. Es que mis hermanos, nosotros hemos visto el recorrido, hemos visto cómo el Señor de manera maravillosa tomó a un hombre casi ya muerto, como dice el libro de Romanos en el capítulo 4, que llamó a Abraham, casi muerto, a una mujer estéril como Sara, y de allí levanta una nación. Nosotros sabemos el orden, no voy a entrar a eso, pero cómo esta familia humilde llega en cabeza de Jacob, la misericordia que Dios tuvo con José a Egipto, siendo 72 personas máximo. Y cómo con el pasar de 400 años se convierten en una nación multitudinaria. Entonces, el motivo, mis hermanos, el motivo puntual de este censo también, me parece que es el más grande, el más importante, era Dios mostrando el cumplimiento. Dios había hecho a la nación como las estrellas del cielo y como la arena del mar, son incontables. Alguien podría decir, bueno, pero acá están contándolos. Sí y no, porque aquí están contando solo a los jóvenes mayores de 21 años que pueden ir a la guerra. Entonces, si se dan cuenta, el censo no está diseñado para contar puntualmente a todas las personas, niños, hombres, mujeres. Se cree que nunca ese censo se pudo realizar. Escúchenme bien, se cree que ese censo nunca se pudo realizar así. Ni siquiera David, porque David hizo un censo completamente diferente, contar a cada familia, a cada tribu, a cada persona. Y una cosa tremenda, que hasta Joab, creo que se llama el general de David, no quiso acatar la orden e hizo un censo muy por encima de las personas. Entonces podemos decir claramente que nunca hubo un conteo puntual, persona por persona,
de cuánto pueblo era el que hacía parte de Israel. ¿Por qué? Por esa parte donde Dios le había prometido a Abraham que iba a ser ¿qué? Incontable. Insinuar el cuidado singular con que Dios mismo iba a guiar y proteger a su pueblo Israel, ya que Dios es llamado el pastor de Israel y los pastores siempre llevan una cuenta del número de sus ovejas, pues también eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, establecer diferencia entre los genuinos israelitas y la gran multitud de todas las clases de gente que había entre ellos era también importante en medio de este censo. Su mejor distribución en distintos grupos o distritos a fin de facilitar la administración de la justicia y organizar la marcha a través del desierto. Porque era importante también el censo, porque a través del censo era que se iba a poder cumplir puntualmente la orden de qué tribu era tal tribu y dónde iban a estar ubicadas, si en el oriente, en el occidente, en el norte o el sur. Entonces el censo fue el primer paso de una organización demográfica. Una organización que debemos decir, mis hermanos, era general, más general que particular. Cuando el campamento estaba estacionado, el tabernáculo siempre se hallaba en el centro, con las tribus israelitas formando un cuadrado interior, sacerdotes y levitas, como se los nombra al principio. Y exterior, según las tribus, podríamos llamarlas seculares, pero pues todas hacen parte del pueblo de Dios a su alrededor. El lugar que ocupaba la congregación era hacia el oriente y fuera de la posición del tabernáculo determinaba el puesto de cada una de las tribus y de sus, pero se debía prestar atención especial a los levitas. Si ustedes ven este cuadro que están apreciando allí, este cuadro es más detallado que la fotografía del principio. Ustedes pueden ver aquí toda la ubicación interesante y acá voy a mencionárselas. Cómo Aser, Dan y Neftalí están al norte, cómo Benjamín, Efraín, Manasés están al occidente, cómo Gad, Rubén y Sibeón están al sur, y cómo Isaacar, Judá y Zabulón están al oriente. Pero también vamos a ver cómo estaban ubicados en el interior las diferentes facciones de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví tenía familias o facciones, Merari, Gerson, Coat y pues obviamente Moisés. Entonces, el color negro, las tribus generales, en naranja, las facciones de la única tribu de Leví. Veamos cómo se fijaron las tribus. Yo ahorita se los mencioné familiarizándolos con el cuadro, pero ese no es el estricto orden. Yo nombré primero el norte, luego el occidente, luego el sur y luego el oriente. Pero como lo mencionó el Señor, es diferente. Cada vez que se nombra a Judá, que se nombra al oriente, escúchenme bien, es importante tener en cuenta algo. Es como la indicación del oriente, la indicación de Judá, habla de la adoración que se le rinde al Señor. De hecho, cuando nace Judá, su madre le pone Judá, porque tan pronto lo tiene, ella adoró a Dios. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Judá es hijo, hay que recordar esto. Judá es hijo de Lea, Lea, y esto es importantísimo que lo tengamos. Entonces, al oriente dice números 2, del 2 al 3, Judá y su bandera. Esto de su bandera se los voy a explicar ahorita, porque cada uno de los cuatro cardinales tenía una bandera. Y cada bandera tenía un símbolo. Cada símbolo tenía una figura que representa al Señor Jesucristo. Porque en esas banderas vamos a ver que están los cuatro seres vivientes de Ezequiel capítulo 1. Y los cuatro seres vivientes nos mencionan el carácter de Cristo. Un buey, un león, un hombre y un águila. Para que lo tengan en cuenta. Al sur, números 2:10 dice Rubén y su bandera. Al occidente, números 2:18, Efraín y su bandera. Al norte, números 2:25, Dan y su bandera. Ese nombra solo a Judá, a Rubén, a Efraín y a Dan. Eran los que encabezaban la organización de cada uno de los puntos cardinales. Pero juntamente con Judá, juntamente con Rubén estaban Gad y Simeón. Junto con Efraín estaban Benjamín y Manasés. Y al norte, obviamente, Dan y su bandera. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos muy en cuenta, mis hermanos, a la hora pues, de meditar en todas estas situaciones. El significado actual de esta ubicación, pues yo ya se los mencionaba al principio, ¿no?
Les hablaba a ustedes acerca de cómo el Señor quería una organización estricta de su pueblo en torno al tabernáculo, pero también hay otro motivo. Es un motivo maravilloso. Estos 4 puntos cardinales sugieren la universalidad de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Gran Comisión en Mateo 28, dice, id y llevad el evangelio a todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra incluye el norte, el sur, el oriente y el occidente. Recordemos, mis hermanos, puntualmente, cuál fue el objetivo que tuvo el Señor con Adán y Eva en el jardín del Edén. El objetivo que Dios tuvo con Adán y Eva en el jardín del Edén fue que ellos mayordomaran sobre el jardín del Edén, pero es que el jardín del Edén no era toda la tierra. El globo terráqueo siempre ha sido el mismo globo terráqueo. Y el Señor creó toda la tierra y todo el universo. A veces nos metemos solo al planeta Tierra, no, Él creó todo el universo. Pero los relatos de Génesis se enfocan en lo que el Señor creó, planeta Tierra, y se centran en lo que está sucediendo en el Jardín del Edén. Pero el Jardín del Edén tenía una ubicación geográfica. Eso no incluía todos los continentes, bueno, todo el planeta Tierra, porque en ese momento no habían continentes, pero no incluía todo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios con Adán y Eva? Ellos crecieran, se multiplicaran, llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, que al tener más hijos y más hijos y más hijos, se llenara todo el planeta Tierra. Ese jardín del Edén tan hermoso, tan maravilloso, se extendiera a cada punto cardinal del planeta Tierra y todos los habitantes del planeta Tierra sirvieran a Dios. Ese era el propósito, pero obviamente ese propósito se fue al traste con el pecado de Adán y Eva. Y luego se fue al traste con cada persona que intentaba servirle al Señor. Luego con Noé mismo, cuando vuelve y puebla la tierra, la idea es que a partir de Noé se pueble toda la tierra. Ahí sí ya hay continentes. Recuerden que con el diluvio universal vino la fragmentación de la tierra, se rompió la única Pangea que había y se formaron los continentes. Pero lamentablemente el hombre se torció. En la Torre de Babel vemos como aún el Señor, como un juicio, les da lenguas y se forman las diferentes naciones, las diferentes culturas, y todo el mundo sí se esparce por la tierra, por todo el planeta Tierra, pero sin Dios, siendo paganos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios con Abraham y su familia? Que a través de Abraham, poco a poco, todo el planeta Tierra nuevamente sirva a Dios. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que esta ubicación de las tribus en cada uno de los puntos cardinales habla de la universalidad de la obra salvífica. El Señor Jesús murió por gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de todo género, de toda edad, de todo estrato social. Ahora, cuando te estoy diciendo esto, no estoy diciendo que toda la gente se va a salvar. Eso es universalismo. Lo que estoy diciendo es que un discípulo de Cristo, una persona que sea alcanzada con la obra redentora de Cristo, puede ser una persona de cualquier raza, cualquier lengua, de cualquier nación, de cualquier estrato social, de cualquier género, de cualquier lugar. Pues aún cuando la revelación divina vino a través de Israel, en cambio, la salvación se extendería al mundo entero para alcanzar a toda la humanidad. Y cuando hablamos nuevamente de alcanzar toda la humanidad, nos estamos refiriendo, mis hermanos, a gente que podía ser alcanzada por la salvación de nuestro Señor Jesucristo sin importar su lugar de origen. No estoy queriendo decir que toda la gente se va a salvar. Eso es muy distinto, porque es muy claro gente que se va a salvar y gente que se va a perder. Ahora, notemos el siguiente acróstico en griego. Anatolén. Eso significa en Dusin, está en griego, oeste, Arcos, norte, Mesebrián, y el sur también está allí incluido, mis hermanos. Ahora, las personas cuando hacen esa traducción al griego, pues es chévere, es interesante poder hablar de este acróstico, pero bueno, eso no se aplica al hebreo, o no se aplica al español. Sencillamente me parece una curiosidad como para que la tuviéramos en cuenta, que apunta hacia lo mismo, ¿no? Hacia la universalidad del plan de salvación, en cuanto a que el Señor no haría acepción de personas cuando alcanzara a un discípulo genuino de él. Las letras iniciales componen el nombre Anatole, que significa Adán, y representa todo el género humano. Todos saben que en él, en Adán, tienen el origen de todas las gentes, de todas las razas. Las 4 letras que significan
precisamente a Adán, hombre, humanidad, pero que también podría ser un acróstico hablando precisamente de todos los puntos cardinales, formando el nombre de Adán en griego, que habla de que puede llegar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y recordemos que Cristo también es el postrer Adán. Eso también toma una fuerza impresionante. Que nació de la tribu de Judá y abrió el camino a la presencia de Dios para todo el que venga a él, porque el que venga a él, él no lo echa fuera. Ahora, hablemos de las banderas que les mencioné. Hablemos de las banderas que les mencioné. Judá, la figura que aparecía en la bandera de Judá es el león. La bandera de Rubén era un hombre. La bandera de José, que es Efraín, porque pues, ustedes saben que en lo que les acabo de mencionar no aparece José por ningún lado, pero recordemos que Jacob, o siendo ya Israel, cuando bendice a las dos tribus de Israel, la oración que era para José no fue para José, sino para sus dos hijos, para Efraín y Manasés. Bueno, Efraín es la cabeza de los que iban a estar ubicados en cierto lugar del tabernáculo, está representada en su bandera con un buey y Dan con un águila. Esto es interesante, mis hermanos. Además de declarar su genealogía, cada varón debía luchar junto a una bandera, un estandarte. No se sabe con certeza cómo se distinguían entre sí esos estándares, pero según el Talmud, la enseñanza de cada tribu figuraba un emblema pictórico que es el que les acabo de mencionar. Esto es impresionante, mis hermanos. Nosotros cuando entremos a estudiar en esta materia los, los evangelios, nos vamos a dar cuenta que en los evangelios existen cuatro evangelios que narran, al parecer, las mismas actividades del Señor Jesucristo. Solo tienen un diferente estilo de escritura y un diferente énfasis, sino que nos vamos a dar cuenta que cada uno de esos evangelios trata de exaltar algo del carácter de Cristo. El león, el hombre, el buey y el águila, con lo que los animales de la visión de Ezequiel responden a la enseñanza. Eso es maravilloso que nos tengamos en cuenta. Ahora, vamos a llegar al libro de Ezequiel en este estudio que estamos haciendo. Y cuando lleguemos allí, vamos a estudiar de esto maravillosamente, porque el pasaje no lo permite. Aquí sencillamente estoy mencionándolo. Pero miren cómo toda la Biblia está conectada. Ahora, ¿cuál era el orden de marcha? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, en el día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. A la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. En la mañana era una nube, ¿ok? Miren lo que el Señor decía puntualmente. Números 9:17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Mis hermanos, ¿quién entonces era el que determinaba eh, el horario y como la navegación del pueblo de Israel en ese viaje desde Egipto hasta la tierra prometida? Quien determinaba las jornadas era Dios. Quien determinaba las jornadas era Dios. Y si la nube se detuvo un año en el monte Sinaí, pues un año se detenían. Ahora, vamos a ver qué sucede durante esta situación tan maravillosa, durante el libro, cuando ellos ya se mueven de Sinaí. Eso lo vamos a ver las próximas semanas. Hoy sencillamente vamos a hablar del orden de marcha, cómo estaban ubicados y cómo tenían que partir. Supongamos entonces que la nube se levantaba. Y lo primero que se hacía cuando la nube se levantaba, y eso yo se los mencioné cuando hablamos del tabernáculo, era que cuando la nube se levantaba y se movía, lo primero que había que hacer era desmontar el tabernáculo. Acuérdense que el tabernáculo es un templo móvil, es una tienda enorme, y se podía armar y se podía desarmar. Y luego de que el santuario era desmontado, ¿por quién era desmontado? Por esas facciones de las tribus de Leví. Por ellas es que era desmontado. Nadie podía acercarse al tabernáculo, sino solamente las facciones de la tribu de Leví eran los únicos que podían tener contacto. Ahora, no era un contacto directo. Si están viendo ustedes las fotografías que allí aparecen, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el arca del pacto tiene como unas varas.
Esas varas también eran hechas de un material específico que ya lo explicamos en su momento, cubiertas de oro, atravesadas por una serie de armellas, y sobre los hombros de los sacerdotes era que ellos podían cargar no solo el arca, sino también el altar del incienso, el altar del sacrificio luego de que se desarmaba. Todos y cada una de las partes del mobiliario no eran cargadas directamente, por eso fue que el Señor se desagradó tanto cuando un hombre tocó el arca directamente. De esto voy a hablar más adelante. Había una forma de desmontar el tabernáculo. El velo era desmontado, el arca era cubierta y cubrirán, decía el Señor, con él, es decir, el velo, el arca del testimonio, pondrán sobre ellas la cubierta de pieles de tejones y extenderán por encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Estas varas que eran con las que en hombros llevaban cada parte del tabernáculo. Entonces, la nube se levanta, el santuario se desmontaba, el velo era desmontado, el arca era cubierta, la mesa de los panes de la proposición era cubierta, el candelero de oro era cubierto, el altar del incienso era cubierto, el resto de utensilios, el altar del holocausto, y dice la escritura, quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos en que se sirve, las palateras, los garfios, las braseras y los tazones. Todo eso era para poder mover las víctimas que eran sacrificadas en el altar. Esos son los instrumentos que les estoy nombrando. Todos los utensilios del altar, no el altar del incienso, el altar del sacrificio. Extenderán sobre él las cubiertas de pieles de tejones y las pondrán además las varas. Yo les estoy narrando todo lo que dice Números acerca de cómo comenzaba esa peregrinación. Vuelvo y repito, la nube se levantaba, el santuario se desmontaba, el altar del holocausto, que es donde vamos, era cubierto, y se desmontaban las telas y las cubiertas, tanto del tabernáculo como del atrio exterior, y se cargaban en carretas. ¿Cuáles son esas telas? ¿Cuáles son esas cuerdas? Todo esto era lo que estaba alrededor del tabernáculo, lo dejaba como una tienda de campaña. Se desmontaba la estructura de madera del tabernáculo del atrio exterior, se cargaba en carros cubiertos. Entonces están desmontando el tabernáculo. La nube se levanta, el santuario se desmonta. En el momento en que terminan toda la tribu de Leví de desmontar el tabernáculo, tocaban las trompetas, se tocaban las trompetas. Y cuando toqué, dice Números 10, cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Judá, Isaacar y Zabulón. Miren este orden tan importante. Estamos hablando de casi 1 millón de gente, no tenemos el número exacto, pero era mucha gente, y pues tanta gente sin un micrófono, sin un altavoz. Por eso aquí entran como protagonistas las trompetas, anunciando al pueblo, el Señor se está moviendo, todos nos movemos. Ahora, mientras se desmontaba el tabernáculo, ya la atención del pueblo estaba sobre el tabernáculo, sobre, hombre, tenemos que movernos, nos vamos a mover, ok, pero no se movían todas las tribus al mismo tiempo. La primera tribu que se movilizaba era la que estaba a la cabeza de Judá, con Isaacar, Zabulón y obviamente con su estandarte. Entonces, la nube se levantaba, el santuario se desmontaba, se tocaban las trompetas y partía el campamento de Judá. Ahí vemos la bandera, ahí vemos el símbolo, el león, y dice Números 10, del 14 al 16. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre el cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. Natanael, hijo de Suar, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. En este texto les estoy resumiendo cómo no solo se movía el campamento de Judá, sino que el campamento de Judá tenía, o sea, la tribu de Judá, el campamento de Judá, hablo de Judá porque es la cabeza, pero estaba juntamente con Judá, Isaacar y Zabulón. Ahora, la tribu de Judá tenía la cabeza a Naasón, la tribu de Isaacar tenía la cabeza a Natanael y Zabulón tenía la cabeza a Eliab. Miren ese orden tan maravilloso. Yo estoy tratando de ser muy puntual, estoy tratando de ser de lo más dinámico, de lo más académico, pero también de lo más lúdico, porque ustedes se van a dar cuenta que ya con esta pequeña reflexión que les he hecho del libro de Números, ya vamos en el capítulo 10. Si ustedes se ponen la tarea de leer
es más detallado. En el solo censo se hablan cuántas personas contaron, los nombres, las genealogías. Acá yo estoy tratando de ser muy fresco y muy general, porque no estamos haciendo un estudio de predicación expositiva del libro de Números, sino que estamos haciendo un estudio de teología bíblica, como todos esos acontecimientos apuntaban al Redentor y al plan de redención. Entonces, esto se los voy a estar recordando cada rato para que pues entendamos la dinámica del curso. La nube se levantaba, el santuario era desmontado, se tocaban las trompetas, partía el campamento de Judá, e inmediatamente partían los gersonitas y meraritas con el santuario. ¿Quiénes son los gersonitas y los meranitas? Ellos son dos facciones de la tribu de Leví, es decir, son sacerdotes. Números 10-17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movían los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Esto es impresionante. Comenzó a marchar la procesión para moverse de el monte Sinaí hacia donde iban. La nube se levantaba, el santuario desmontado, se tocaban las trompetas, partía Judá, partían esas secciones de la tribu de Leví y nuevamente se tocaban las trompetas. Este segundo toque era necesario porque el campamento de Rubén no sabía con certeza cuánto debía esperar para asegurarse que el santuario estaría completamente montado para cuando llegase el mobiliario que venía detrás. Debe haber un orden impresionante y maravilloso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque entre grupos ahí estamos hablando que hay 4 grupos de tribus, ¿no? Pero entre tribu y tribu iban secciones de Leví llevando ciertas partes del tabernáculo. Eso es impresionante, mis hermanos, el orden tan detallado en el que el Señor se tomó la molestia de decir cómo debían partir. En el camino, mis hermanos. Una cosa impresionante, cómo el Señor tiene este lujo de detalles. Nosotros leemos en Salmos, donde David decía, Señor, enséñame el camino por el que debo andar. Sobre mí, fija tus ojos. O sea, uno dice, hombre, no puede leer esos salmos y pasarlos como a la carrera. El Señor está tan interesado en cada una de las personas que hacen parte de su pueblo. Y eso lo estoy hablando a los que están escuchando. Dios está interesado en ti. Y Dios está, y lo que podemos ver con este tipo de detalles, mis hermanos, es que Dios sabe todo lo que tú y yo hacemos. Él sabe nuestro andar. Como dice el Salmo 139, tú sabes todo, Señor. Tú sabes mi levantar y mi acostar. No está aún mi palabra en la boca. Tú sabes lo que voy a decir. Entonces, todo esto es importante poderlo reunir. Porque, hombre, ¿qué enseñanza sacamos de eso que estamos aprendiendo el día de hoy? Precisamente eso. Somos conscientes de la presencia permanente del Señor en nuestras vidas. Estas personas estaban haciendo la ayuda didáctica. ¿Y saben qué es lo tremendo? Y se los dije la semana pasada. Estas personas, a pesar de todo este lujo de detalles, murmuraron de Dios y se levantaron en contra de Dios, porque el hombre de manera natural, como que anula a Dios de su pensamiento y empieza a conspirar contra el mismo Dios. Pero todo el tiempo Dios está viendo lo que sucede. Aún el Señor ve la conspiración de los conspiradores. Eso es de lo que habla el Señor en el Salmo 2. Ojalá ustedes puedan leer ese Salmo 2 luego de que lean que participen de esta clase y se dan cuenta. El Señor está pendiente de todas y cada una de las cosas que suceden. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Eran casi 1 millón de gente estas personas, pero no todos eran verdaderos creyentes. En ese pueblo había gente creyente, gente incrédula. Ustedes saben que la gente incrédula quedó postrada en el desierto. Y ustedes saben que las personas incrédulas no llegaron. Yo ya les he nombrado a ustedes, mis hermanos, que tanto Egipto, el desierto y la tierra prometida representan el peregrinaje de todos los creyentes y de todas las personas en esta tierra. Y sobre todo el creyente estuvo en un tiempo de esclavitud. Luego el Señor lo liberta y en ese peregrinaje el Señor lo guarda porque lo va a llevar a la tierra prometida. La tierra prometida del creyente, ¿cuál es? El cielo. Y en todo ese transcurso, el Señor está viendo.
El Señor está viendo qué personas asisten a la iglesia y dicen ser de la familia de Dios y pertenecer a la familia de Dios, pero el Señor sabe quién es y quién no es. Y Dios está fijándose en la iglesia todo lo que sucede con todas las personas en todo momento, en cada segundo de su existencia. Nosotros debemos tenerlo pendiente y esta clase debería crear en nosotros de verdad un gran temor de Dios. Entonces nuevamente se tocaba la trompeta, partía el campamento de Rubén. En Números 10 del 18 al 20 dice, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. La tribu de los hijos de Simeón, la tribu de los hijos de Gad. Obviamente cada una de estas tribus también tiene una persona a cargo, un príncipe. Estoy haciendo esto de manera dinámica para que veamos el avance de esta peregrinación. La nube se levanta, el santuario se desmonta, se tocan las trompetas, partía el campamento de Judá, inmediatamente la facción de los levitas, correspondiente a los gersonitas, meraritas, tocaba la trompeta, partía el campamento de Rubén, e inmediatamente partían otras facciones de la tribu de Leví. En este caso partían los coatitas con el mobiliario del santuario. Y quiero leerles algo aquí y explicarles algo importantísimo. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Números 10. Esto es importantísimo. Dice aquí el texto que los coatitas eran los que trasladaban el mobiliario del santuario. Es decir, ¿cuál es el mobiliario del santuario? El mobiliario del santuario son los elementos que hay en el lugar santo y en el lugar santísimo. Es decir, el altar del incienso, la mesa de los panes, el candelabro de oro y el arca del pacto, el arca de la alianza. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, aquí me voy a retirar un poco del libro de Números y quiero hablarles de algo. Hay personas que se asombran con lo que sucedió con Usa. Usa, el que tocó el arca y murió. La Biblia habla en el libro de, no me acuerdo si es primero o segunda de Samuel, dice que David quiere llevar, de verdad, tiene un deseo de verdad maravilloso de llevar el arca que ha estado por mucho tiempo fuera de Israel, y quiere llevarla no al tabernáculo, quiere llevarla, no al tabernáculo, porque en ese momento no se había hecho todavía el templo lo va a hacer Salomón. Quiere traer de nuevo el arca a Jerusalén, quiere que el arca pose en Jerusalén, pero David lamentablemente es negligente y él no cumple con algo que tienen que hacer. Ustedes, vamos a leer esto en Deuteronomio, cuando lleguemos a Deuteronomio, que una de las leyes que Dios le ponía a los reyes de Israel era que anualmente leyeran completa la ley y sacaran una copia de su puño y letra de la ley, es decir, de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El rey tenía que, con su puño y letra, hacer una copia de lo que hasta ese momento existía de la Biblia, que eran los 5 primeros libros de la ley. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque cada rey iba a sacar una copia nueva de la ley de Dios y eso iba a hacer que el pueblo fuera enseñado por esa ley. Lamentablemente se cree que David fue negligente en esa labor, porque cuando él, ahora esto es por implicación, no lo dice explícitamente en la Biblia, pero por implicación lo digo, ¿por qué razón? Porque cuando David quiso llevar el arca donde estaba, a Jerusalén, puso el arca en carro jalado de bueyes. El arca del pacto la lleva la sección de los levitas, que son los coatitas, no tomando el arca directamente, sino con las varas a través de las armellas, de los aros que hay a los lados del arca, y por las varas en sus hombros llevaban el arca. Ahora, ¿quién muere cuando se pretende llevar el arca tan torpe, ignorando las escrituras, siendo negligente David al respecto? Muere Usa. Y Usa, escúchenme bien, Usa hace parte de la tribu de los coatitas. Es decir, que si alguien tenía que estar ahí al lado del arca del pacto mientras David torpemente la quería trasladar, era Usa. Usa debía estar allí. Hay personas a veces que dicen que es que Usa no era sacerdote. No, él hacía parte de la tribu de Leví. Él hacía parte de la sección de los coatitas. Pero la Biblia dice que él actuó temerariamente
al tocar directamente con su mano el arca. Porque la Biblia dice que actuó temerariamente, porque un coatita, desde que nacía y era varón, de una persona que nacía de la tribu de Leví, si era varón, se dedicaba al ministerio y dedicaba a ser levita, a ser sacerdote, desde pequeñito se le enseñaba los objetos del mobiliario del santuario no se tocan. El mobiliario del templo o del tabernáculo no se toca. Y lamentablemente, Usa, a pesar de saber esto, tocó el arca. Miren, son los levitas, son los que cargan el mobiliario, pero ni siquiera ellos tenían ordenado por Dios tocar directamente el arca, tocar directamente el altar del incienso, tocar directamente el candelabro de oro. Todas las partes del mobiliario tenían argollas a través de las cuales se ponían varas y cada una de las secciones que estaba mandada a hacerlo llevaba sobre sus hombros una parte. En este caso, los coatitas eran los únicos que podían llevar el altar del incienso, el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro. Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta para darle una lectura global a lo que dice las escrituras. Ya hemos visto todo el santuario se desmonta, intermedio los germonitas y los meraritas, se tocaba la trompeta y partía el campamento de Rubén, partían los coatitas con el mobiliario del santuario, ahí es donde vamos, y partía ahora el campamento de Efraín. La bandera del campamento de Efraín, la tribu de los hijos de Manasés y la tribu de los hijos de Benjamín. Ya partiendo, terminando todo este bloque. Ahora yo he estado leyendo esto, pero no me edité en las banderas. Si nos damos cuenta, ahora vemos ahora una bandera con el águila. Y luego de que los coatitas se movían, partía el campamento de Efraín y enseguida partía el campamento de Dan. La bandera de Dan, los hijos de Aser y los hijos de Neftalí eran los que partían. Y aquí conseguí una imagen, esto me dio, pero no ahora conseguir esta imagen, por eso está algo pixelada, que la conseguí muy pequeña, pero me pareció interesante. Acá me enviaron un chat. Perdón, me paso ¿me pasa solo a mí o Dieguito se le va el sonido por pequeños momentos? Y eso me lo dijo, eso también me lo dijo mi hija. Ahorita, porque no tengo cómo conectar. Entonces, espero que no sea muy grave la situación. Es verdad, sí, quizá me había dicho. Pero bueno, espero que no sea tan grave, ¿no? Espero que no sea tan grave. Espero que en la grabación general sí quede bien grabada la voz. Ahora, ven, acá hay otro chat. A mí también, pero manteniendo la atención podemos hilar, son pequeños pedacitos, dice Elizabeth. Entonces unámonos a ese consejo de Elizabeth. Me dio de verdad trabajo conseguir esta imagen, pero bueno, la conseguí muy pequeñita, al ampliarla pues se pixela un poco, pero aquí podemos ver lo que les acabo de leer, cómo era el orden en el que partía. Ahora, esto es importante, en este orden en el que parte, miren qué es lo que está a la cabeza, qué era lo que me interesaba tanto esta imagen. Dios determinaba cuándo y en qué orden de un lugar a otro. Pero me gustaría que meditáramos en algo, mis hermanos. No sé si ustedes se lo alcanzan a pillar ahí. Lo primero que encabezaba la salida era el arca del pacto, cargada por los hijos de Coat, los coatitas, cargada por 4 sacerdotes, porque el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios delante de ellos. Ahora, era uno de los símbolos, porque acuérdense que en ese mismo momento también se está moviendo la nube o la columna de fuego, ya sea de día o de noche. Eso es impresionante, mis hermanos. Ese cuadro me parece maravilloso. El arca del pacto, luego partían Judá y Sacar con su bandera el león, luego los hijos de Gersón y Merari, que ¿qué cargaban ellos? Ellos llevaban las cortinas, las cubiertas, las tablas, las columnas, las barras y las basas. Todo esto era lo que envolvía, escúchenme bien, el tabernáculo.
Ahora, luego seguía Rubén, Simeón y Gad. Seguido de ellos seguían los hijos de Coat, otra facción de los levitas que llevaban el resto de los muebles, porque una de la parte del mobiliario era la que encabezaba delante del arca del pacto. Llevaban el resto de muebles. Luego, seguido de ellos iban Efraín, Manasés y Benjamín. Y finalmente Dan, Aser y Neftalí. Esto entonces es un orden maravilloso y no solamente tenerlo en cuenta de manera como, pues es cultura general, no, si está escrito en la palabra, si el Señor se tomó tanto tiempo hacerlo, de hermanos, grandes, maravillosas enseñanzas. Ahora, en este ejemplo que les estoy poniendo, mis hermanos, solo se menciona el león, pero acuérdense que una facción estaba representada por un buey, otra representada por un hombre, otra representada por un águila. Y esto representa, mis hermanos, que en todo el pueblo de Dios, Cristo estaba presente. Cristo estaba presente. Ahora, no hay una bandera para los levitas. Es que los levitas que estaban llevando el tabernáculo mismo, ¿a quién señala, mis hermanos? Que fue lo que vimos en Éxodo, señala a Cristo. Entonces, desde la parte de adelante del campamento hasta la parte de atrás, ¿quién está como protagonista en todo el pueblo de Israel? Cristo, nuestro redentor, mis hermanos. Él es, Él es el que está presente en todos y cada uno de estos elementos maravillosos.